motivo de celebración es el inicio de nuestra nueva serie. Y entre comillas lo he subtitulado La manifestación de un cuerpo glorificado. Para llevar una celebración tenemos que tener una razón del por qué vamos a celebrar. Y mi corazón, en cierta manera, se entristece con la iglesia cristiana. Yo soy hijo de pastor, yo crecí en la iglesia. Conozco la religión, conozco la tradición cristiana. Y me entristece porque hace 2 semanas atrás celebramos la resurrección de Jesucristo. Y la iglesia cristiana invierte cantidad de dinero para esta celebración. Pero pasando el día de resurrección, todo vuelve a su normalidad. El pecador vuelve a sus propios pecados, el religioso vuelve a su tradición y así sucesivamente. Algo que yo quiero resaltar el día de hoy es lo siguiente. Lo quiero llevar a este pensamiento. La resurrección de Jesucristo, mis amados hermanos, como decía en nuestra enseñanza de predicación, el día de resurrección, es un estilo de vida del creyente. El creyente debe celebrar la resurrección de Jesucristo todos los días. No es meramente una celebración, sino que nosotros estamos sometidos a la voluntad perfecta de la resurrección de Jesucristo. Él es nuestra vida. Que el Señor Jesús, después de su resurrección, por 40 días estuvo manifestándose a aquellos a los cuales Él amaba y a cuales amaban a Jesús. La celebración de Jesucristo no culminó en un día de resurrección. Jesucristo se guió manifestándose a quienes amaba. El primer principio que nosotros aprendemos es: Dios se revela a aquellos que desean que Él se revele. Dios se revela a aquellos que le buscan. Y vamos a ver en esta escritura. Estos discípulos, estas mujeres fueron al sepulcro, esperaban algo de Jesús. Y cuando nosotros anhelamos algo de Jesús, déjeme decirle, el Señor Jesús está dispuesto a manifestarse a su vida. Y gloria a Dios porque la escritura da testimonio de que Dios a la persona de Cristo Jesús se revela. Punto de partida, voy a leer Juan 20 dice: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, acciones, las cuales no están escritas en este libro, hablando el escritor Juan. Pero escuche bien, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, escuche bien, tengas vida en su nombre. Tiempo de celebración. ¿Por qué celebramos los cristianos? ¿Por qué celebramos los hijos de Dios? Porque nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Porque nosotros hemos creído en el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo ha depositado su vida en nosotros y nosotros tenemos una razón de lunes a lunes, martes a martes, de celebrar que Cristo vive. Y no simplemente vive en un contorno en este mundo natural, trascendente, sino que Él vive en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones. Es una realidad. El escrito del apóstol Juan en este evangelio tiene un propósito, y el propósito es que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios y que a través de Cristo Jesús tú puedes tener vida eterna. Lo leímos al principio, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, haciendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y Pedro y al otro discípulo a que él amaba, hablando del Señor Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús.
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, pero no había entrado. Al entrar vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La vida misma de Jesús está involucrada en su creación y la podemos ver desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, donde la persona de Cristo Jesús, su vida misma trayendo orden en medio del caos, produciendo vida donde no existe vida. Dios está involucrado totalmente en su creación, y el hecho más hermoso que nosotros podemos tener el día de hoy es la manifestación de la persona de Dios, de su divinidad en la persona de Cristo Jesús. En la humanidad de Cristo Jesús, Él viene y plasma su vida y se rodea y se involucra en su creación. El hecho de que el Señor Jesús por 40 días estuvo manifestándose a sus discípulos y a sus amados era con un propósito. Y algo más interesante: aunque los evangelios hablan de 10 manifestaciones que el Señor Jesús realiza a sus discípulos, pero una vez que el Señor Jesús asciende a los cielos, igualmente la Biblia registra otras manifestaciones. Puedo mencionar 3 de ellas. Cuando Esteban estaba siendo lapidado, él dice que vio el cielo abierto, vio a Jesús. Cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Y dice: ¿quién eres? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando hablamos del Apocalipsis, dice que Juan también vio y dijo: escribe. Esto es lo hermoso de la trascendencia de la vida de Cristo Jesús. Y si tú eres creyente y has depositado tu vida en Cristo, Dios desea que cada uno de nosotros tengamos esta verdad cimentada en nuestro corazón. Tu vida, la vida de Cristo, tienes que dejarla y heredarla a tus generaciones, si puedo usar esta palabra. En otras dimensiones, si puedo decirlo así, nosotros somos responsables de vivir la vida de Cristo en nosotros, para que nuestra descendencia puedan ver a Cristo en nosotros y ellos deseen a Cristo en su vida y puedan vivir para Cristo el resto de sus vidas. Que la vida de Jesús está involucrada en su persona. La vida de Jesús se ve involucrada en su matrimonio. La vida de Jesús se ve involucrada en su matrimonio, en sus hijos, aún en su diario vivir, en su trabajo, en su cotidiana vida. El Señor Jesús se involucra. Usted y yo estamos aquí, no nos hemos dado cuenta que el Señor nos libró de muchas cosas. Y pensamos que nosotros fuimos listos. No, no fuimos listos. La vida de Dios involucrada en tu vida. Jesús es vida. Mire, por eso quiero que tenga su Biblia. Vaya conmigo a Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36 hablando de la vida? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, o está en contra de él. Jesús es vida y Jesús desea involucrarte en toda tu familia y en todo tu ser. Y el mismo escritor Juan dice que en Cristo Jesús, y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Amados oyentes, para que tú puedas tener la vida de Cristo, tienes que reconocer que eres pecador, que estás muertos en tus delitos y pecados, y que solamente Jesús puede darte vida. Si tú eres un creyente y tú un día confesaste a Jesús como el Salvador de tu vida, pero tu vivir es conforme a la carne, conforme en contra de la voluntad de Dios, para ti también hay salvación. Tienes que arrepentirte. Juan 11:25, ahí rápidamente, dele vuelta a su Biblia. Juan 11:25, ¿qué dice hablando de la vida igualmente que tenemos en Cristo Jesús? Este es un diálogo cuando el Señor Jesús hace este hermoso milagro de la resurrección de Lázaro.
Y Jesús mismo, estas son las palabras del Señor Jesús. Jesús mismo diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza que tenemos los que morimos en Cristo. Si tenemos la vida en Cristo, sabemos que viviremos y reinaremos juntamente con Él. Jesús resucitó a Lázaro, lo trajo a la vida, pero Lázaro volvió a morir. Esa es la gran diferencia de la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo resucitó para darnos a nosotros la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La vida de Cristo involucrada en nuestra vida. La vida de Cristo involucrada en nuestra hermosa familia espiritual. Puedes voltear al que está a tu lado y decirle: gracias, mi hermano, gracias, mi hermana, por demostrarme la vida de Cristo en ti. Puedes decírselo. Puedes decir: gracias. Gracias por dejar mostrar la vida de Cristo hacia mí. El primer personaje en esta historia es... ¿Quién creen que es el primer personaje en esta historia? El primer día de la semana, ¿quién vino? María Magdalena. Bueno, se reconoce a María Magdalena porque venía del pueblo de Magdala. María Magdalena, para identificarla, ¿cuál de todas las Marías? Bueno, María Magdalena, según los escritos en la palabra del Señor, María Magdalena fue una de las mujeres en las cuales el Señor expulsó 7 espíritus inmundos, demonios que había en ella. Por eso tenía un corazón de gratitud. No era cualquier María. El segundo principio que nosotros aprendemos es que nos enseña María es el hecho de no solamente saber de Jesús, es el conocerle a Él. Segundo principio que María Magdalena nos enseña, mis amados oyentes, mis amados hermanos, no es el hecho simple de conocer o de saber de Jesús, sino es de conocerle a Él. Tal vez, mire, usted está aquí presente. Muchos de ustedes conocen de mí porque me ven predicar y me escuchan predicar. Pero les soy honesto, no todos de ustedes me conocen a mí. Usted sabe de mí porque me escucha. Los domingos viene, pero usted no me conoce. El día que usted me invite a su casa, el día que usted me invite a un café, va a empezar a conocerme. María Magdalena nos enseña, mis amados oyentes, no es el hecho de que tú conozcas de Jesús. Tú puedes conocer mucho de Jesús y no conocerle a Él. María Magdalena nos enseña, más que el hecho de saber de Jesús, es conocerle a Él. Más que conocimiento en una experiencia. Y esta experiencia, mis amados hermanos, se llevó a cabo en la vida de María Magdalena en el ministerio terrenal de Jesucristo. Ella siempre estuvo presente y al lado de Jesús, antes y después de la resurrección de Jesucristo, como lo había dicho Lucas 8:2, lo afirma de esa manera. Miren, si vaya conmigo, Lucas, rápidamente, para que veamos la verdad que Magdalena nos enseña el día de hoy. Lucas 8:2 dice la siguiente manera. Dice: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. El 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendiente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. María Magdalena, mis amados hermanos, nos enseña a nosotros la importancia de tener un encuentro con la vida, y esta vida es Jesús. Cuando María tiene este encuentro con Jesús, ella decidió amar a Jesús. Este es el tercer punto. Muchos vienen a tener un encuentro con Jesús, pero no deciden amar a Jesús.
Hay muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, todos los domingos, que han tenido un encuentro con Jesús, pero no han decidido amar incondicionalmente a Jesús. María Magdalena nos enseña el día de hoy a decidirnos amar a Jesús. Hubo muchos otros hombres y mujeres que recibieron un beneficio de Jesús, conocieron a Jesús como el sanador, pero decidieron no amar a Jesús y no seguir a Jesús. Y no me cabe la menor duda que muchos de ellos se encontraban en la multitud que gritaba: crucifícale, crucifícale, que muera, que muera. María Magdalena, tercer punto, nos enseña, mis amados hermanos, a que tú tienes que decidir amar a Jesús. No simplemente venir: oh, yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, Señor, perdona mis pecados. Tú tienes que decidir a amarlo. Y el amor, mis amados hermanos, nos lleva a una posición de ir más allá aún de nuestra propia comodidad y ir más allá y demostrar el amor que tenemos por Cristo. Jesús se convirtió en su fuente de vida. Jesús era el todo para ella. Jesús se había convertido, se había involucrado en todo su diario vivir. Cuando ella hablaba, no cabe duda que ella hablaba de Jesús y hablaba del amor de Jesús hacia ella y el amor que ella tenía hacia Jesús. Pero lamentablemente, María Magdalena también se da cuenta que nosotros podemos ser traicionados por nuestra propia naturaleza. Ella había pensado por un momento que la fuente de la cual ella dependía su vida había menguado. Ella pensaba que ese Jesús con el cual ella caminó, ese Jesús que ella vio sanar enfermos, esa misma experiencia que ella tuvo después de ser azotada por 7 demonios, y viene Jesús y trae una libertad en ella. Ahora su esperanza estaba reservada en una tumba resguardada por los guardias. Era imposible penetrar a ese lugar. Ahora ella pensaba que su fuente de vida había menguado, que ya no había esperanza para ella. Pero gloria a Dios, mis amados hermanos, que usted y yo el día de hoy, por la Escritura, nosotros ya conocemos el final de esta historia. Pero María Magdalena apenas estaba siendo, si podemos llamarlo así, la actora de esta obra. Ella se dirigía al sepulcro con una expectativa equivocada. Ella pensaba que su maestro, que su amado Jesús, estaba sepultado. El dolor, la tristeza, la decepción, mis amados hermanos, nos conduce a ver y confesar lo equivocado. María Magdalena había tenido un encuentro con Jesús, había decidido amar a Jesús, pero hay momentos difíciles en aquellos que amamos a Jesús. Déjame decirte, el hecho que tú decidas amar a Jesús no impide que no vas a pasar dolores, tristezas y angustias en tu vida. El hecho de que tú ames a Jesús no va a querer decir que tu matrimonio va a ser confrontado. El hecho de que tú ames a Jesús no quiere decir que vas a tener problemas, dificultades con algún miembro de tu familia, con un hijo tuyo, una hija tuya. El hecho que nosotros amemos a Jesús no quiere decir que no vamos a tener un mal encuentro con algún otro hermano en Cristo. Algunos desacuerdos y todo, pero al final esperemos todo llegue otra vez en armonía. El hecho, mis amados hermanos, que usted y yo decidamos a Cristo no elimina, no omite que nosotros pasemos por diferentes situaciones en las cuales la duda, el temor, la angustia, la ansiedad venga y nos presione. Eso es lo que estaba experimentando María Magdalena. Pero esto es lo tremendo. Y quiero concluir aquí. Ella exclamó
una palabra, una frase que ella no esperaba decirlo, me imagino de esta manera. Por su dolor, por su decepción, tal vez decir, wow, Jesús con todo el poder que tenía, con todo el poder que demostró hacia la humanidad, ¿cómo no fue posible? ¿Cómo no fue posible evadir la guardia romana? ¿Cómo no fue posible evadir todo ese dolor y sufrimiento que la vida, hablando de Jesús, sufrió por nosotros? Este principio, mis amados hermanos y oyentes, es para darnos a saber el amor que tenemos en Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a sufrir nada por Él. Él estuvo dispuesto a hacer su cuerpo desfigurado, pero nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad. Él estuvo dispuesto por amor a ser crucificado, su cuerpo, una lanza traspasar su costado, su frente ser coronada con espinas, por amor a nosotros. Pero la pregunta retórica es, si tú conoces a Jesús, ¿qué haces por amor por Él? ¿Te sientes comprometido con Él? ¿O realmente vienes los domingos agradecido al Señor? ¿Te reúnes en los tiempos de estudios bíblicos por amor al Señor? Yo disfruto mucho el estar en un grupo de estudio bíblico. Si somos 2, 3, no me importa. Lo que me importa no es meramente el estudio, mis amados hermanos, es la economía que tenemos. Es ahí donde nosotros nos conocemos. Es donde nosotros ahí comprendemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas. No es saber de Jesús, es conocer a Jesús. Es decidir amar a Jesús. Pero decidir amar a Jesús no impide que tú vas a pasar por dolor, tristeza y necesidad. Y si tú estás pasando en estos momentos por esas situaciones, déjame decirte, el Señor Jesús te sigue amando. Pero esto es lo interesante, que cuando nosotros nos dejamos llevar por estos sentimientos y estas emociones, nosotros tenemos la tendencia a hablar y a hacer lo que va en contra de nuestra fe y nuestro amor a Cristo. Ella lo primero que hizo, exclamó, fue y dijo, ¿qué dice? ¿Usted lo está leyendo en su Biblia? Cuando ella viene y encuentra el sepulcro, ¿qué es lo que ella exclama? Versículo 2. Entonces corrió, dice Simón y los discípulos, aquel que llamaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Se lo han robado, lo han desaparecido. Más adelante, en el versículo 9, el escritor, porque ya conocía la historia, ya había vivido, dice, ellos tuvieron esta reacción, tanto María y los discípulos, porque se les había olvidado que Jesús les había dicho que Él resucitaría al tercer día. Este es el problema, que cuando nosotros estamos pasando por ciertas dificultades, aflicciones en nuestra vida, desconocemos las promesas que tenemos en Jesús. Y como no las conocemos, no tenemos a qué recurrir. Jesús no estaba en el sepulcro porque Él estaba cumpliendo lo que había prometido. Y a veces nosotros en nuestro dolor y en nuestra tristeza estamos más enfocados en el dolor, que no logramos ver la obra maravillosa que Él está haciendo en esa circunstancia. Y empezamos a exclamar, declarar lo negativo, a confesar de acuerdo a las circunstancias y recurrir a las personas que no pueden hacer nada en tu situación. Quiero decirte que la resurrección de Jesucristo fue confirmada por sus propias apariciones. Y lo hizo hacia aquellos que Él amó y también aquellos seguidores que decidieron amarlo, que creyeron
en Él como el Mesías y lo recibieron como el Mesías. La resurrección de Jesucristo es un evento que tiene trascendencia. No simplemente fue un suceso aislado y olvidado. Gloria a Dios porque Cristo vive y aún su vida tiene poder para brindar vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Qué sabes tú de Jesús? La segunda pregunta es, ¿cuál es tu experiencia con Jesús? Y tercera, decide amar a Jesús. Cuando tú decides amar a Jesús, sabrás amar a tu esposa, sabrás amar a tu cónyuge. Cuando tú decides amar a Jesús, sabrás amar a tus hijos. Cuando tú decides amar a Jesús, te va a enseñar cómo amar a tus enemigos. ¿Lo digo otra vez? Oh, los hijos de Dios tienen enemigos. Tenemos enemigos. Oh, son físicos. No, no son físicos. Se manifiestan a través de lo físico, pero son espíritus diabólicos que están en los aires, que operan a través del hombre. Pero nuestra guerra no es lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero como Cristo, la vida de Cristo vive en nosotros, el poder de Cristo está en nosotros, y en nosotros podemos tener la libertad y el poder de aún triunfar en las huestes celestiales. No por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Y por eso nosotros podemos amar a los enemigos, porque sabemos que no es la persona, sino que es el Espíritu que está operando a través de ella, y oramos por libertad a relación a ellos. Cuando la vida de Cristo está en nosotros y mora en nosotros, podrás disfrutar tu trabajo, porque sabrás que es la voluntad perfecta de Dios que te ha depositado en ese lugar. Cuando la vida de Cristo está en ti, tú entenderás el propósito divino y eterno que tiene Dios en relación a tu compañía y a tu empresa. Cuando la vida de Cristo, mis amados hermanos, vive en ti, sabrás amar a la iglesia de Cristo. Quisiera hacer una pregunta el día de hoy. ¿Conoces mucho de Jesús? Qué bueno, te felicito. La siguiente pregunta es, ¿te gustaría conocer a Jesús? ¿Te gustaría que la vida de Jesús viviese en ti? Si tú no tienes la vida de Jesús en ti, dice la Escritura que la ira de Dios está en contra de ti. Pero Dios no quiere que tú estés en contra o Él estar en contra de ti. Él ha decidido amarte. Si tú estás el día de hoy y nunca has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, te hago la invitación. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y di: pastor, yo necesito la vida de Cristo en mí. Tú puedes decir: tengo problemas en mi familia, en mi matrimonio, no sé qué hacer. Necesitas la vida de Cristo en ti para que tú puedas ver lo que Él está viendo. Habrá alguien que quiera decir: yo necesito a Cristo.